¿Cómo están, estudiantes del SEBA San Agustín de la Molina? Vamos a ver el tema nociones lingüísticas sobre el lenguaje, la lengua y el habla. Nociones lingüísticas sobre el lenguaje. El lenguaje es la facultad que tipifica al hombre. Solo el hombre es capaz de manejarse con símbolos. Ningún otro ser de la naturaleza puede hacerlo. El lenguaje es casi como la capacidad de respirar. Desde que nace, hace uso de esta capacidad. El primer acto de comunicación es el llanto, y la primera intérprete es la madre. Es quien se va a dar cuenta y va a interpretar qué significa ese llanto. La maravilla del lenguaje está en que con un pequeño conjunto de símbolos, de sonidos o fonemas, se puede construir, entender infinidad de mensajes. El lenguaje es entonces todo medio de expresión de que se vale el hombre para expresar sus ideas y poder comunicarse con sus semejantes. Pasamos a ver las nociones sobre lengua. La lengua es la manifestación del lenguaje y está constituida por un sistema de signos que hace posible la comunicación en una comunidad. La comunidad hispana está unida por la lengua castellana. La comunidad hispánica usa el mismo sistema de signos. Por eso puede entenderse un peruano y un español, un argentino y un ecuatoriano, un boliviano y un uruguayo. Así la comunidad hispana habla el español, la comunidad china habla chino, la comunidad inglesa el inglés, la comunidad holandesa el holandés, la comunidad portuguesa el portugués y la comunidad francesa. El hombre es un ser eminentemente social. No puede vivir aislado de sus semejantes y para ponerse en comunicación con ellos, nada es tan apropiado como la lengua materna. Ella es parte esencial de su patrimonio espiritual y constituye el instrumento más eficaz para la expresión de sus pensamientos. Traduce las ideas, los juicios y razonamientos. Pasamos a ver las nociones sobre el dialecto. El dialecto es cada una de las variedades de un idioma que tiene como cierto número de accidentes propios. Y vamos al siguiente párrafo. Comúnmente las que se usan en determinados territorios de una nación. Pasamos a ver las nociones lingüísticas del habla. El habla es el uso personal o individual de la lengua. No hay dos personas que hablen de la misma manera. Cada una tiene su propio estilo, su propia manera de usar la lengua. Se distingue por la pronunciación, la entonación, por la voz, por la manera de armar las frases. Así tenemos el habla de María, el habla de Andrés y el habla de Pedro. El habla peculiar, inconfundible, es la de los poetas. Cada poeta tiene su propia habla o, como se acostumbra a decir, su propio estilo. Ejemplo, es bueno que haya paz. Es bueno que haya paz. ¿Quieres ir al teatro? ¿O quieres ir al teatro? Ya pues, o ya fue, o ya ve. En realidad eso no es verdad. O en realidad eso no es verdad. La jerga. Nociones sobre la jerga. Es el lenguaje especial y familiar que usan entre sí
los individuos de ciertas profesiones u oficios, como toreros, estudiantes e incluso gente de mal vivir. Es un lenguaje difícil de entender. Es una deformación del lenguaje en la mayoría de los casos. Ejemplo, qué buena. El contagio y la imitación contribuyen a propagar el uso de la jerga. Acá tenemos una explicación. Dice la norma como explicación. Entre la lengua y el habla está la norma. La norma es el uso de la lengua que una sociedad determinada considera correcta y que generalmente se asocia a la gente culta. El estudio del lenguaje. La curiosidad por saber por qué el lenguaje es muy antigua. El nombre con que aparece este estudio fue la gramática. La primera gramática de la lengua castellana es del siglo XV. Es Antonio de Nebrija quien publica en 1492 esta primera gramática. En el siglo XX el estudio del lenguaje ha llegado a la altura de ciencia. El iniciador del estudio del lenguaje como ciencia ha sido Ferdinand de Saussure, de nacionalidad suiza, autor del famoso libro Curso de Lingüística General, publicado en 1913. Bien, y con esta lectura puedes pasar a desarrollar la práctica.